Buenas tardes, estimados estudiantes. En la siguiente unidad se va a explicar sobre las elecciones del consumidor o la teoría de la demanda. Entonces, los, las siguientes interrogantes nos planteamos respecto a... Un momentito, aquí. Respecto al comportamiento de la teoría del consumidor. Nos planteamos esta interrogante, ¿no? ¿Qué determina nuestras elecciones como compradores? O sea, como compradores, ¿qué nos hace tomar la decisión de elegir de ciertos productos? Comparando con otros productos, ¿qué factores nos hacen determinar la compra de un bien o servicio? También nos preguntamos, ¿por qué otorgamos más valor a los inútiles diamantes que el agua esencial que es para la vida, ¿no? ¿Por qué otorgamos más valor a los celulares que al pan? ¿Por qué podemos pagar mucho más por un celular que por pan? Que el pan es esencial para el alimento del ser humano. ¿Qué determina nuestras elecciones como compradores de música grabada, ya sea en CD o descargar de internet o escuchar por Spotify, etcétera? Entonces, todas estas interrogantes vamos a ir despejando a medida que vamos explicando sobre las elecciones del consumidor. La teoría de la conducta del consumidor se estudia desde dos enfoques: el enfoque clásico o cardinalista y el enfoque ordinalista o moderno. El enfoque cardinalista trata de medir la satisfacción o el beneficio del consumidor a través de valores numéricos, donde a medida de que sea un valor hipotético numérico, por ejemplo, decir la satisfacción del consumidor, ¿cómo se puede medir? Entonces en este se utiliza útiles, ¿no? Por decir, tomar un vaso de agua es 20 útiles, tomar el segundo vaso, 30 útiles. Entonces se mide a través de útiles. En cambio, el enfoque ordinalista o el enfoque moderno, lo que se maneja son la satisfacción en forma de orden. O sea, quiere decir a través de las curvas de indiferencia, a medida de que una curva de indiferencia sea más alejado del origen, significa mayor satisfacción para el consumidor, y menor o una curva de indiferencia cerca al origen significa menor satisfacción, o sea, de forma ordenada. A medida de que esté más alejado del origen, más satisfacción, y cerca al origen, menos satisfacción. Entonces de eso trata este enfoque ordinalista. Entonces vamos a empezar a explicar sobre el enfoque cardinalista en la primera parte. Los gustos y preferencias. Sabemos que la utilidad es algo subjetivo. Lo que deriva de un bien, servicio o actividad particular depende de su gusto y preferencia de las personas. Lo que agrada o desagrada consumir. Algunas cosas le resultan muy atractivas y otras no. Entonces, la satisfacción o la utilidad del consumidor es algo subjetivo que hasta ahora se discute la forma como se va a medir la satisfacción o el beneficio de un consumidor. Por ejemplo, Jeremy Bentham en el siglo XIX usó el utilómetro, donde a través de este equipo se puede medir la satisfacción o el impacto que tiene al consumir un bien o recibir algún servicio o la satisfacción de un servicio cualquiera, ¿no? Los economistas simplemente aceptan los gustos como un hecho y suponen que son relativamente estables. O sea, dice que los gustos y preferencias del consumidor es relativamente estable. Es decir, personas distintas pueden tener gustos diferentes, pero los gustos de un individuo no cambian constantemente. Aquí es importante comentar de que la satisfacción del consumidor o la felicidad que le reporta de un producto o un servicio, el punto de vista de la economía
se explica de un punto de vista racional, o sea, la satisfacción del consumidor de un punto de vista racional, no de la parte irracional. La parte racional se refiere de que el comportamiento en general de los consumidores va a ser lo mismo, no algo irracional, por ejemplo, donde estudia la neurociencia. El aplicado al marketing se llama neuromarketing, ¿no? Desde el punto de vista de las emociones, el cerebro. El cerebro está dividido, según la neurociencia, en tres partes. El cerebro límbico, el cerebro reptiliano, el neocórtex, ¿no? Entonces el cerebro reptiliano es el encargado de, o sea, es el cerebro inconsciente o irracional donde hace tomar las decisiones de compra o no de un producto. Entonces, desde el punto de vista económico se ve la parte racional del ser humano. Un ejemplo de irracionalidad o racionalidad podemos decir, por ejemplo, si bien el cigarrillo es dañino para la salud, racionalmente no van a consumir el cigarrillo porque es dañino para la salud, pero irracionalmente van a seguir consumiendo. ¿Por qué? Porque hay alguna dependencia del cigarrillo o inclusive en la cajetilla dice, ¿no?, cuáles son los riesgos de este producto para la salud. Racionalmente se sabe que es dañino para la salud, pero la gente consume irracionalmente. Entonces esa es la diferencia entre lo racional y lo irracional. Entonces el objetivo del consumidor siempre es la maximización, la utilidad, o sea, maximizar su satisfacción o felicidad al consumir un bien o servicio. El beneficio o satisfacción que una persona obtiene a partir del consumo de un bien o servicio recibe el nombre de utilidad. Entonces, en este enfoque clásico, ese beneficio o esa satisfacción se llama utilidad. Entonces, la utilidad total, viendo estos conceptos, es el beneficio total de una persona que obtiene el consumo de bienes y servicios. En cambio, la utilidad marginal es el cambio de la utilidad total que resulta del aumento en una unidad de la cantidad consumida de un bien. O sea, en otras palabras, la utilidad marginal lo que mide son las variaciones de la utilidad total ante un aumento adicional de una unidad de un bien o servicio. Por otro lado, también decimos que la utilidad marginal es positiva. Y es positiva porque la utilidad total está en forma ascendente, ¿no? Cuando está en forma ascendente es positiva. Pero cuando la utilidad total está en forma descendente, va a ser la utilidad marginal negativa. También la utilidad marginal es decreciente. Ocurre cuando la utilidad marginal decrece conforme aumenta la cantidad consumida de un bien. Entonces nos preguntamos, ¿por qué decrece la utilidad marginal? Entonces, en el siguiente ejemplo vamos a ver por la comparación entre la utilidad total y la utilidad marginal. Si aquí graficamos en este eje de coordenadas, aquí en el eje de Y, anotamos la utilidad y aquí anotamos la cantidad. Vamos a suponer que es un bien X cualquiera, estamos hablando de una cantidad de X y aquí la utilidad. La utilidad del consumidor, la utilidad, ¿no? Y también en este eje va a estar representado la utilidad marginal y vamos a representar con UR. Entonces aquí trazamos la curva de la utilidad total del consumidor.
O sea, a medida que va consumiendo más cantidades, la forma y la curva de la utilidad total va a tener con esa tendencia. Llega a un punto máximo y empieza a descender. ¿Y qué forma va a tener la utilidad marginal? La utilidad marginal va a tener de la siguiente forma. Al principio tiene un comportamiento creciente y luego empieza a descender. Empieza a ascender y empieza a ser negativo. Aquí estamos hablando de la utilidad marginal. La curva de la utilidad marginal. Aquí una aclaración. Esto representa la curva de la utilidad total. Hagamos el ejemplo, un caso hipotético del agua. El consumidor puede tomar un vaso de agua o 2 vasos, puede tomar 3 vasos. Estamos haciendo un supuesto. Y como también 4 vasos. Aquí vamos a poner 4 vasos. Y aquí vamos a notar que puede tomar 5 vasos. Entonces, a medida de que el consumidor toma más vasos, la utilidad marginal es decreciente, pero la utilidad total es creciente. O sea, si toma un vaso, la utilidad total va a ser este valor. Si toma 2 vasos, la utilidad total aumenta, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, salgan a correr, a hacer un cardio y llegan sedientos, y entonces para saciar esa sed, si ustedes toman un vaso, van a percibir que la utilidad es muy elevada, una satisfacción muy elevada. Si toman el segundo vaso, aún mejor la utilidad, ¿no? Pero a medida que vayan tomando más vasos con agua, si toman 3 vasos, entonces la utilidad total crece igual. Pero aquí hay una diferencia en la utilidad marginal, que la utilidad marginal decrece. Quiere decir que en esta parte la utilidad total crece en mayor proporción. Estamos hablando de esta área, ¿no? Cuando toma el tercer vaso, el incremento adicional del tercer vaso va a ser menor. Por lo tanto, la utilidad total crece, pero ya en menor proporción que el anterior vaso. Y así sucesivamente el consumidor, si toma el cuarto vaso, va a estar muy satisfecho. Por lo tanto, la variación va a ser más pequeña. O sea, quiere decir que el aumento va a ser más pequeño. Si toma 4 vasos, el consumidor va a estar satisfecho. O sea, va a estar en su punto de saturación. Esto lo llamamos punto de saturación. Entonces, punto de saturación se llama en economía. Punto de saturación. ¿Listo? Punto de saturación. Ya, punto de saturación. Pero si el consumidor toma el quinto vaso, si toma el quinto vaso, la utilidad total va a ser este valor. O sea, ya la utilidad total va a disminuir. Antes de la utilidad total era este valor que llegó a este punto máximo. Entonces llegó a este punto máximo, esta era la utilidad total. Ahora ya disminuye, más bien negativamente. Entonces si toma el quinto vaso, y la utilidad total va a empezar a disminuir. Entonces veamos en este caso la relación entre la utilidad marginal y la utilidad total. Cuando la utilidad marginal es positivo, ¿no? O sea que como mide la variación de la utilidad total ante un incremento adicional de la cantidad, entonces el incremento de la utilidad total cada vez va a ser menor, pero sigue siendo positivo, o sea, sigue creciendo la curva de la utilidad total. Por tal motivo, la utilidad marginal es positivo. Pero cuando la utilidad total llega a su punto máximo, al punto de saturación, ya la utilidad marginal es
igual a cero. O sea, quiere decir que la utilidad marginal llega a un punto de saturación. Ya no va a haber incremento de la utilidad total. Pero si toma el quinto vaso y la utilidad total disminuye, la utilidad marginal ya es negativo. En esta área, cuando ya la utilidad total empieza a descender, la utilidad marginal es negativa. Entonces, en esta teoría lo que explica es cada vez que se va aumentando las cantidades, la utilidad total cada vez su incremento va a ser menor. Y el que mide ese incremento es la utilidad marginal. Entonces, por lo tanto, se estudia en economía como una ley que siempre va a ocurrir a medida que va aumentando las cantidades, la utilidad total cada vez disminuye su incremento. Entonces, esto se llama la ley de utilidad marginal decreciente. Aquí tenemos un ejemplo con datos hipotéticos, suponiendo que existen solamente dos productos, ¿no? Películas y refrescos. Aquí tenemos las cantidades de películas de 0 a 10 y la utilidad total son valores numéricos. Como decíamos anteriormente, la utilidad o la satisfacción del consumidor se va a medir en útiles. Entonces estos son útiles. Si compra una película va a ser si compra una película va a ser 50, si son dos películas va a ser 90. Entonces, a medida que va aumentando más cantidades, la utilidad total va aumentando, ¿no? La novena película ya 259, la décima película 275. En cambio, la utilidad marginal lo que muestra es ese incremento que hay en la utilidad total. El incremento de la utilidad total al comprar la primera película es 50. Al comprar la segunda película es 40 el incremento. O sea, 90 menos 50 sobre 2 menos 1. O sea, la variación de la utilidad total sobre la variación de la cantidad va a ser 40. Ya en la tercera película el incremento va a ser 32. O la utilidad marginal va a ser 32. Entonces aquí estamos viendo de que a medida que el consumidor va aumentando las cantidades de películas, la utilidad marginal tiene forma descendente, ¿no? Entonces la utilidad marginal siempre va a ser descendente. Y esto es justamente que hemos visto en el anterior gráfico, que a medida que aumentan las cantidades, la utilidad marginal va a ser descendente. Y esto es la ley de la utilidad marginal decreciente. En el caso de los refrescos va a tener el mismo comportamiento. Tenemos aquí la cantidad de refrescos de 0 hasta 10 y la utilidad total de 0 hasta 260. A medida que aumenta la cantidad de refrescos, también la utilidad total va aumentando. Pero el incremento de la utilidad total a medida que va aumentando la cantidad cada vez va a ser menor. Y ese incremento el que mide es la utilidad total. Entonces el mismo comportamiento que en las películas va a tener el refresco. A medida que va aumentando las cantidades de refrescos, también la utilidad marginal va a ir disminuyendo de 75 a 5. Entonces aquí también está cumpliendo lo que se llama la ley de utilidad marginal decreciente. Entonces continuamos con este ejercicio. Aquí vemos la cantidad y la utilidad total de refrescos. Entonces, en el cálculo que tenemos anteriormente de 1 hasta 5 es 75. De 0 a 1 el incremento de la utilidad total es 75. A la segunda unidad el incremento va a ser 48. A la tercera unidad, incremento a la tercera unidad, el incremento va a ser 36. Y así sucesivamente tenemos la utilidad marginal de refresco. Entonces gráficamente podemos mostrar, en este caso, que la utilidad total de refresco va a tener esta forma. O sea, es una curva creciente. Pero lo que sí muestra es el incremento cada vez menor de la utilidad total. Al comprar
primera unidad, este es el incremento de la utilidad total. Y en la segunda unidad el incremento va a ser más pequeño. Y en la tercera unidad aún menor va a ser el incremento. Y en la cuarta unidad y en la quinta unidad va a ser aún más pequeño todavía el incremento de la utilidad total. Y ese incremento, al aumentar en una unidad adicional de la cantidad, el que mide es la utilidad marginal. Entonces aquí vemos la curva de la utilidad marginal. A medida que aumentan las cantidades tiene forma descendente, se va disminuyendo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un consumidor? Es buscar la máxima utilidad posible, en este caso suponiendo que existen solamente dos productos, ¿no? Refrescos y películas. Entonces el equilibrio de consumidor es una situación en la que un consumidor ha asignado todo su ingreso disponible, de tal manera que, dado los precios de los bienes o servicios, maximiza su utilidad total. Entonces, para poder estudiar o poder determinar la utilidad máxima del consumidor, manejando el supuesto de que solamente tiene la posibilidad de comprar dos bienes, y vamos a ver desde el punto de vista del enfoque total y del enfoque marginal. En el enfoque total deben cumplir estas dos condiciones. La primera condición, que la utilidad total sea un valor máximo o un valor más alto cuando sumen las dos utilidades de los dos bienes, ¿no? La utilidad total del bien X y la utilidad total del bien Y. En otras palabras, la utilidad total de los refrescos o la utilidad total de las películas. Como la segunda condición, dice que el ingreso debe ser igual al total gastado en los dos bienes. O sea, quiere decir el precio de X multiplicado por la cantidad de X más el precio de Y por la cantidad de Y. Este es el total gastado, tiene que ser igual al ingreso del consumidor. Entonces esas dos condiciones debe cumplir. Entonces en teoría decimos que todo su ingreso debe gastarlo en los dos bienes para poder determinar el equilibrio del consumidor. Aquí estamos viendo el supuesto que la combinación es de Alicia, que maximiza la utilidad, que tiene $40 para gastar. Combinaciones de Alicia que maximizan su utilidad. Entonces aquí tenemos el caso que las películas cuestan 8, los refrescos cuestan 4. Entonces empezamos a seleccionar los datos de la utilidad total de las películas y la utilidad total de los paquetes de refrescos. Entonces aquí vemos las condiciones. Dice que a medida que aumenta la cantidad de las películas, vemos de 0 hasta 5, estos son sus respectivas utilidades. Entonces, a medida que el consumidor va aumentando las cantidades de las películas, obviamente debe disminuir las cantidades de refrescos. Y entonces cada cantidad de los refrescos con su respectiva utilidad. Entonces, la suma de las dos utilidades, entre la columna de la utilidad total de las películas y la suma de la utilidad total de los refrescos, debe ser el valor mayor. En este caso es 315. Si aquí sumamos 0 más 260 son 260. 50 más 248, 298. 90 más 225 es 315. 122 más 183 es 305. Entonces, así sucesivamente los siguientes valores. Pero el valor más elevado es 315. Por lo tanto, está cumpliendo la primera condición, que la utilidad total máxima es 315. La suma de las dos utilidades de los dos bienes, considerando en este caso dos bienes. Entonces, ahí es donde se determina las cantidades que va a comprar en película.
y las cantidades que va a comprar en refrescos. Entonces ahí tenemos 2 y 6. O sea, Alicia debe comprar 2 películas y 6 refrescos para lograr su máxima satisfacción, que sería, o su máxima utilidad, 315 útiles. Ahora también debe cumplir las dos condiciones, ¿no? La primera condición obviamente ya cumple. La segunda condición dice, el total que tiene Alicia, los $40, ¿no? Debe gastarlo en los dos bienes con su respectivo precio. Entonces aquí vemos el caso. Si Alicia compra 2 películas, tenemos 2 por 8 es 16. Más en los refrescos, 6 por 4 es 24. 24 más 16 sería 40. O sea, el total gastado de Alicia en los dos bienes, comprando 2 películas y 2 refrescos, su gasto total va a ser 40. Entonces esos 40 va a ser igual al total de ingreso de Alicia. Entonces ahí estamos viendo que está cumpliendo las dos condiciones. La primera condición, que la utilidad total sea máxima, la suma de las dos utilidades de los dos bienes, y que el ingreso sea igual al total gastado. En este caso que vimos en el caso de Alicia es de 40. Entonces, a continuación vamos a ver el enfoque total a través de un ejercicio en Excel. Entonces vemos de la siguiente manera. Así tenemos aquí un Excel. Bueno, continuando con el ejercicio planteado de este caso, nos vamos entonces a los datos iniciales y resolvemos a través del enfoque total. Aquí tenemos los datos originales. Estamos en los datos originales. Aquí tenemos los datos de las películas, de las cantidades de películas y su utilidad total. La cantidad de refrescos y su utilidad total. Entonces, aquí esos mismos datos tenemos aquí en Excel, ¿no? De las películas, cantidad de las películas. Entonces vamos a ir anotando los datos. En el caso dice que Alicia tiene $40 de ingreso, ¿no? Para gastar. Con P, sub P vamos a anotar el precio de las películas, son $8. P sub R, vamos a poner esta nomenclatura, $4 cuesta el refresco. P, estamos aquí simbolizando, poniendo la nomenclatura que P va a ser películas y R son refrescos. Entonces vamos a ir comparando aquí con las dos tablas de las utilidades totales. Y luego calculamos el precio relativo. O sea, el precio relativo en este caso son 2. O sea, 2 para comprar una película son 2 refrescos, ¿no? El precio relativo son 2 refrescos. O sea, lo que quiere decir es, con un precio de una película se va a comprar 2 refrescos. Entonces, comparando con una cantidad de 8 bolivianos se compra una película, pero con ese precio de 8 se compran 2 refrescos. O sea, el precio relativo va a ser 2 refrescos, ¿no? Entonces el precio relativo. Entonces el primer paso es eso, ¿no? Ver el precio relativo, cuántas unidades nos permite comprar este precio de 8 con el de refrescos. Entonces, continuando, vamos a armar una tablita donde nos muestre para que cumpla este enfoque. El enfoque, obviamente, que estamos resolviendo a través del enfoque total. La primera condición dice que la utilidad máxima tiene que ser la suma de las dos utilidades, de la utilidad total de películas más la utilidad total de refrescos. En la segunda condición, que el ingreso
tiene que ser igual al total gastado en los dos bienes. Aquí tenemos el total gastado de las películas más el total gastado en los refrescos. La suma de los dos tiene que ser igual al ingreso disponible que tiene Alicia, en este caso de $40. Entonces aquí vamos anotando las cantidades de películas. Como vemos que con un valor de películas, Alicia puede comprar, de acuerdo al precio relativo, 2 refrescos y con su respectiva utilidad total. Con la segunda película, Alicia puede comprar 4 unidades de refresco y con la tercera unidad puede comprar 6, porque estamos hablando que es el doble que puede comprar refrescos, y con 4 puede comprar 8 y con 5 puede comprar 10. Entonces lo que vamos a tomar en cuenta van a ser de 1 hasta 5 de películas y de los refrescos de 0 hasta 10, considerando solamente 2, 4, 6, 8 y 10, tomando en cuenta su respectiva utilidad total de los refrescos. Como en la decisión del comprador siempre tiene elecciones, ¿no? Hay una elección o un costo de oportunidad entre los dos bienes. O sea, ¿qué quiere decir? Si Alicia compra una película, puede comprar 2 de refresco, ¿no? Si, o hacemos la inversa, ¿no? Si Alicia quiere aumentar las cantidades de películas, tiene que disminuir las cantidades de refrescos. Por lo contrario, si Alicia quiere aumentar las cantidades de refrescos, tiene que disminuir las cantidades de películas. Entonces, a la vez los dos no pueden aumentar en el mismo sentido, por el hecho de que está restringido a un presupuesto de 40. Entonces tiene que hacer un intercambio, ¿no? Si aumenta las películas, disminuye los refrescos. Entonces, dado ese concepto de que el consumidor se enfrenta a esa disyuntiva, ¿no? De que aumenta uno y disminuye el otro. Dado ese concepto, vamos a organizar la siguiente tablita. Aquí tenemos las películas. Las películas de cantidad tenemos desde 0 hasta 5, ¿no? Aquí entonces tenemos las cantidades de 0 hasta 5. Obviamente con su respectiva utilidad, copiamos su respectiva utilidad, ¿no? Tenemos de 0 hasta la cantidad de 5. En el caso de los refrescos, solamente vamos a seleccionar de forma inversa. Si aquí va aumentando, entonces aquí tiene que ir disminuyendo las cantidades. Bueno, aquí está la cantidad, en esta columna F. Entonces aquí anotamos el valor de 10, ¿no? Y aquí anotamos el valor de 8. Y aquí anotamos el valor de 6. Y así sucesivamente vamos anotando los valores. 4, aquí anotamos 2, está 2. Y aquí sería el siguiente valor, 0. Entonces, para encontrar la utilidad total, si me permite, aquí 260. Vamos a dar la prueba, no va a funcionar. Pues vamos a hacer manualmente cómo podemos tener los datos. En 10 es 260, en 8 tenemos este valor, 248, en 6 es 225, en 4 es 183, en 2 el valor de la utilidad total es 123 y en 0 es obviamente que es 0.
Entonces aquí tenemos la columna de la utilidad total, de las películas, y aquí tenemos la utilidad total de los refrescos. Entonces, esta columna de la utilidad total de los refrescos más la suma de la utilidad total de las películas van a ser la utilidad total. Entonces sumamos las dos utilidades y a medida que vamos sumando y vemos que el valor máximo es 315. O también podemos hacer por la fórmula de funciones, valor máximo es 315. Entonces la primera condición está cumpliendo, que la utilidad total máxima es la suma de las dos utilidades. Pero ¿dónde se encuentra ese valor de utilidad total? Estamos viendo en la cantidad de las películas es en 2, ¿no? ¿Y en qué cantidad está estos 315, estos 225? Estos 315 en los refrescos es en 6. Entonces significa que el consumidor va a maximizar su utilidad cuando compre 2 unidades de película y 6 unidades de refrescos. Entonces anotamos aquí cantidad de películas 2 y cantidad de refrescos 6. Entonces aquí estamos diciendo que va a maximizar con esas cantidades. Y la segunda condición que debe cumplir el total gastado en los dos bienes tiene que ser igual al ingreso de Alicia. Alicia tiene 40. Entonces el ingreso es 40 y esto es el gasto total, ¿no? Aquí estamos hablando del ingreso. El ingreso de Alicia. Y aquí estamos viendo el gasto total de Alicia, ¿no? El gasto total que va a realizar los dos bienes. Sabemos que el ingreso es 40, entonces el gasto total debe ser 40 también. O sea, si Alicia compra 2 películas con su respectivo precio por 8, 2 por 8, 16, más cantidad de películas 6 con su respectivo precio, 6 por 4. Entonces la suma 24 más 16, tenemos este resultado de 40. Entonces en este caso cumple las dos condiciones. La primera, que es la utilidad total máxima, y la segunda, que el ingreso es igual al gasto total de Alicia. Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado? Entonces Alicia maximiza su utilidad comprando 2 unidades de película al mes y 6 paquetes de refrescos al mes, gastando todo su ingreso que tiene disponible de $40 a los respectivos precios de 8 en las películas y en los refrescos 4. Entonces de esa forma encontramos a través de este enfoque la utilidad total máxima de Alicia. ¿Cuántas unidades le va a permitir comprar de refrescos y cuántas unidades de películas? Entonces, continuando con la explicación, ya hemos resuelto el equilibrio consumidor a través del enfoque total. También hay otra metodología que se puede usar, es a través del enfoque marginal. Y aquí utilizamos ya la utilidad marginal de las películas y la utilidad marginal de refrescos. ¿Qué dice esta condición del enfoque marginal? Que la primera condición dice que debe ser igual a la utilidad total marginal, a la utilidad marginal por unidad monetaria gastada en todos los bienes. En este caso estamos haciendo el supuesto de que existen solamente 2 bienes, ¿no? Podrían ser 3 bienes, 4 bienes o n bienes. Entonces en este caso hipotético, para poder explicar, estamos haciendo el supuesto de que existen solamente 2 bienes. Estamos haciendo el caso de refrescos y películas, donde la utilidad marginal por unidad monetaria de X, de este bien X, por ejemplo, dividido la utilidad marginal sobre el precio, es la utilidad marginal por unidad monetaria. Tiene que ser igual a la utilidad marginal del bien Y por unidad monetaria, o sea, la utilidad marginal del bien Y sobre el precio Y. Entonces esta igualdad debe cumplir
en la primera condición para que maximice su utilidad el consumidor. La segunda condición dice que el ingreso tiene que ser igual al total gastado, o sea, gastar todo el ingreso disponible en los dos bienes. En el caso del ejemplo que estamos viendo de Alicia, tenía $40. Esos $40 tienen que ser igual al total gastado en los dos bienes, en el gasto total del bien X y en el gasto total del bien Y. Entonces esas dos condiciones deben cumplir para maximizar su utilidad. Entonces, ¿cuál es la metodología? Ya en este caso tenemos que calcular la utilidad marginal, ¿no? Una vez calculado la utilidad marginal, calculamos la utilidad marginal por unidad monetaria. O sea, si aquí tenemos la utilidad total, la utilidad marginal de 50 dividimos sobre 8. 50 sobre 8 es 6.25. 40 dividido sobre 8 es 5. 32 sobre 8 es 4. Así sucesivamente tenemos aquí la columna de la utilidad marginal por unidad monetaria. Ahora en el caso de los refrescos, igual están ordenadas las utilidades marginales, pero sabemos que hay un precio relativo entre las películas y refrescos. Entonces con un precio o con un valor de 8 podemos comprar una película, pero con ese valor de 8 podemos comprar 2 refrescos. En ese sentido se toma en cuenta solamente los valores pares de la cantidad de los refrescos. Ya notamos de forma inversa, porque a medida de que aumenta la cantidad de películas, tiene que disminuir la cantidad de refrescos. En economía, debido a la restricción, en este caso del ingreso, tiene que disminuir para aumentar, o sea, si aumenta este bien, tiene que disminuir el otro. Entonces ese es el sentido de que a medida que aumenta el bien, en este caso de películas, tiene que disminuir la cantidad de refrescos. Aquí tenemos su respectiva utilidad marginal y calculamos aquí también la utilidad marginal por unidad monetaria de los refrescos. Sería 5 sobre 4 es 1.25, 10 dividido entre 4 es 2.5, 20 dividido entre 4 es 5 y 24 sobre 4 es 6. Entonces, ¿qué dice la metodología? Dice que la utilidad marginal del bien X o por unidad monetaria gastada tiene que ser igual a la utilidad marginal del bien Y por unidad monetaria gastada. Entonces, donde los dos son iguales es donde maximiza su utilidad. Entonces aquí tenemos que son iguales en un valor de utilidad marginal por unidad monetaria de 5, aquí igual de 5. Entonces ese valor de 5 en las películas está en la cantidad de 6. Y este valor de 5 en las películas está en una cantidad de 2. ¿Qué quiere decir? Que Alicia va a maximizar su utilidad comprando 2 películas y 6 refrescos, ¿no? Ahí tenemos que cumple la primera condición. Y la segunda condición que debe cumplir es que debe ser 40 el total gastado, porque tiene un ingreso disponible de $40. Si multiplicamos 2 por 8 es 16, más 6 por 4 es 24, 24 más 16 serían 40. Entonces de esa forma se determina la utilidad marginal por unidad monetaria gastada. En este modelo estamos viendo el método de la utilidad marginal. Entonces este mismo ejercicio vamos a demostrar desde el inicio cómo podemos calcular. Entonces continuamos de la siguiente forma en el Excel. Bueno, continuamos entonces, ya sabemos los datos que tenemos. En el caso de Alicia, que tiene $40 para gastar, el precio de los refrescos de las películas es $8 y el precio de los refrescos es $4. Tenemos aquí las cantidades de las películas y la utilidad total de las películas. Aquí tenemos los refrescos y tenemos su cantidad y su utilidad total. Entonces, ¿cuál es la metodología para resolver a través del enfoque
marginal, tenemos que formar estas columnas donde podemos calcular la utilidad marginal por unidad monetaria gastada por cada bien. Luego tiene que cumplir la segunda condición. Entonces, dado esa tabla, calculamos, el primer paso sería calcular la utilidad marginal de las películas. Entonces, la utilidad marginal lo que mide es la variación de la utilidad total, ¿no? Sería 50 menos este valor. Estamos hablando de la variación de la utilidad total sobre la variación de la cantidad. Sería 1 menos 0. Y ahí tenemos la utilidad marginal en la primera unidad. Y en la segunda unidad va a ser 40, ¿no? Entonces así sucesivamente las variaciones en las cantidades es en una unidad. Es prácticamente solamente tomar en cuenta las variaciones en la utilidad total. 122 menos 90, 150 sobre 122. Va a ser los mismos datos. Como aquí la variación es una unidad. Si aquí la variación no es una unidad, ya va a ser distinto. Entonces calculamos tal como dice la fórmula. En el numerador va a ir la variación de la utilidad total. En el denominador la variación de la cantidad de películas. Entonces de esa forma calculamos esta columna de la utilidad marginal. Luego calculamos la utilidad marginal por unidad monetaria de las películas, ¿no? Entonces, como calculamos, sería la utilidad marginal dividido entre el precio de las películas, ¿no? Y la segunda columna igual, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular la utilidad marginal de las películas. Entonces, como va a estar dividido sobre las películas, en este caso en el Excel, tenemos que fijar esta celda de precio de 8 con F4. Fijamos y ya tenemos ahí 6.25 y podemos jalar la fórmula y no se modifica en este caso, ¿no? Todos estos valores va dividiendo sobre 8. En el caso de los refrescos se hace de la misma forma. Entonces la utilidad marginal de las películas va a ser igual la variación de los refrescos, perdón, corrección acá, sería 75 menos 0 dividido sobre la variación de la cantidad, sería 1 menos 0. Y ahí tenemos en el numerador la variación de la utilidad y en el denominador la variación de la cantidad. Entonces ahí estamos calculando la utilidad marginal, sería 75. Entonces vamos a borrar a propósito para poder explicar, ¿no? Entonces ahí tenemos calculado ya la utilidad marginal de los refrescos. Ahora calculamos la utilidad marginal por unidad monetaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La utilidad marginal dividimos sobre el precio de los refrescos, sería 8. Entonces, como todos estos valores va a estar dividido sobre 4, entonces vamos a fijar esta celda, la C4, con F4, entonces fijamos. Y jalamos la fórmula y nuevamente jalamos ahí. Ahí tenemos entonces la columna donde nos muestra la utilidad marginal de refrescos por unidad monetaria. Entonces la primera condición que debe cumplir es que la utilidad marginal por unidad monetaria de películas tiene que ser igual a la utilidad marginal por unidad monetaria de los refrescos. O sea, quiere decir, esta columna donde los valores sean iguales tiene que ser igual a esta otra columna. Aquí nosotros vemos diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, aquí un valor de 5, aquí también hay otro valor de 5. Hay un valor de 2.50, aquí también hay 2.50. Entonces aparentemente cumple la primera condición. Entonces, para evitar esos problemas, estar buscando, lo que hacemos es la misma metodología cuando hemos calculado de la utilidad total. Vamos a ver el precio relativo de las películas, ¿no? Entonces, con un precio de película podemos comprar 2 refrescos, por lo tanto vamos a elegir solamente los pares. Entonces hacemos esta misma columna, pero en este caso ya se va a llamar la utilidad marginal, ¿no? Entonces copiamos aquí la utilidad marginal. A ver, vamos a copiar y aquí vamos a poner los refrescos. Ahí vamos a anotar. Bueno, aquí no nos permite.
modificar, pero a ver, aquí ponemos las cantidades y aquí la utilidad marginal, ¿ya? La utilidad marginal de la utilidad marginal pero de películas, ¿no? Entonces anotamos aquí la utilidad marginal de películas, vamos a anotar con sus respectivas cantidades, ¿no? Vamos a escribir la palabra utilidad marginal, utilidad marginal de películas, ¿no? Aquí anotamos la utilidad marginal de películas con la P. Aquí automáticamente se corrige, vamos a anotar con mayúscula. Empezamos a copiar, ¿no? Como aquí hemos visto que nosotros con el precio relativo, con una cantidad de películas podemos comprar 2 refrescos, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta los valores de la cantidad de películas de 1 hasta 5. O sea, con una cantidad de película nos permite comprar 2 de refrescos. Con 2 nos permite comprar 4. Con 3, 6, ¿no? Así sucesivamente. Con 4, 8 y 10 sería con 5, ¿no? Entonces vamos a considerar solamente estas filas, ¿no? Estas filas donde están estos valores, ¿no? Solamente esos valores en los refrescos. En el caso de las películas, obviamente tenemos una relación desde 1 hasta 5, ¿no? Entonces vamos a copiar toda esta utilidad marginal por unidad monetaria. Entonces aquí hay una corrección. Aquí vamos a anotar directamente los valores de la utilidad marginal. A ver, en este caso vamos a copiar aquí. Ahí vamos a anotar. Ahí vamos a permitir qué valores hay. A ver, copy page. Bueno, no nos permite. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver si esto nos permite traerlo aquí. Ya es por esta razón. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahí, ahora sí. Entonces estos son los refrescos. Entonces aquí lo que vamos a anotar es la utilidad marginal por unidad monetaria, ¿no? Por unidad monetaria. Esa dice la condición monetaria. Entonces aquí la utilidad marginal por unidad monetaria, pero de las películas, ¿no? Y aquí la utilidad monetaria, la utilidad marginal por unidad monetaria de los refrescos. Copiamos ya el mismo formato, pero ahí ya. Entonces aquí estamos diciendo que la utilidad marginal de las películas dividido sobre su precio, ¿no? Por unidad monetaria. Eso significa que tiene que estar en esta columna. Y en esta columna tiene que estar, aquí hay un error, este valor tiene que estar aquí. La utilidad marginal, ¿no? La utilidad marginal de los refrescos dividido sobre su precio, ¿no? Ese es por unidad monetaria gastada, ¿no? La utilidad marginal por unidad monetaria gastada. Y en esta columna están las cantidades. Entonces vamos a borrar aquí y hacemos de la siguiente forma. Entonces vemos aquí que la cantidad de las películas tenemos que anotar desde 0 hasta 5. Y la utilidad marginal por unidad monetaria igual de las películas, de eso anotamos estos valores, ¿no? Desde 0, a ver dónde estamos aquí, desde 1 vamos a anotar aquí este valor. No hay valores aquí, ¿no? Porque son variaciones, pero de todos modos anotamos ahí. Hacer un valor 0 tiene que estar en la misma dirección, ¿no? O sea, en 5, 3.25, a ver, 3.25, 5.
Ahí está. Aquí aumentamos decimales para verificar, ¿no? En el caso de las películas, lo que vamos a anotar son los números que hemos seleccionado de forma descendente, porque aquí estamos anotando en forma ascendente, entonces tiene que ser descendente. Entonces quiere decir 10, ¿no? Aquí 8, aquí el valor de 6, aquí el valor de 4, y aquí el valor de 1, perdón, de 2, y aquí el valor de 0. Entonces, donde la cantidad es 10, ¿cuál es la utilidad marginal por unidad monetaria de los refrescos? Entonces copiamos, sería este valor, ¿no? Y cuando es 8 sería este valor. Y cuando es 6, ¿cuánto sería? Sería 5. Y cuando es 4, estamos viendo que es 6. Y cuando es 2 es 12. Y cuando es 0, no hay dato, no sería 0, este valor 0. Entonces aquí ya tenemos nosotros las dos columnas donde tenemos que comparar donde sean iguales. En este caso, por la utilidad marginal por unidad monetaria dice que es 5. Entonces estamos viendo en esta fila. Entonces esta primera condición está cumpliendo, que la utilidad marginal de las películas por unidad monetaria es igual a la utilidad marginal de los refrescos, por la utilidad marginal por unidad monetaria de refrescos, ¿no? Entonces, de esa forma aquí encontramos el equilibrio. Entonces vamos anotando esos datos si van cumpliendo, ¿no? Entonces anotamos aquí en este cuadrito donde podemos verificar. En la condición dice que ambos cumple cuando los dos sean iguales en 5, ¿no? Entonces cumple la igualdad igualando las dos condiciones. La utilidad marginal por unidad monetaria gastada de las películas tiene que ser igual a la utilidad marginal de los refrescos por unidad monetaria gastada. En este caso serían 5 en 5. La primera condición cumple. Y la segunda condición, bueno, esta es la primera condición que estamos mencionando, ¿no? Aquí estamos viendo la primera, ¿no? Vamos a considerar la primera condición. Y la segunda condición dice que Alicia, gastando todo su ingreso, tiene que ser igual al gasto total en los dos bienes, ¿no? Alicia tiene 40 para gastar, debe ser igual a 40. Entonces, a ver, calculamos. Sabemos que con estos valores de 5, Alicia compra 2 películas, ¿no? Compra 2 películas y 6 refrescos. Por lo tanto, calculamos sus respectivas cantidades, ¿no? O sea, sería 2 por 8, 6 por 4. La suma de los dos es 40. Entonces cumple al ingreso el total gastado. Entonces en este caso cumple las dos condiciones. Entonces este consumidor está en equilibrio o maximiza su utilidad comprando 2 unidades de película y 6 unidades de refresco, gastando todo su ingreso de $40 a los respectivos precios, ¿no? Sabemos que las películas cuestan 8 y los refrescos valen 4. Ese sería el equilibrio del consumidor. O sea, Alicia debe comprar 2 películas y 6 refrescos. Ese sería el enfoque marginal y aquí hemos visto el enfoque total, que hemos llegado al mismo resultado.